Dios los bendiga, mis hermanos, en esta mañana. En medio de las luchas, de las dificultades, venimos caminando con Dios. Siempre lo he dicho, estamos buscando personas que nos ayuden en la consejería, porque es parte que las personas a veces necesitan. Pero algo sí les quiero decir en esta mañana. La mejor consejería que usted puede tener está en la Biblia. ¿Me oyeron? Y si usted no pone cuidado a lo que se le enseña acá, lo único que le puede pasar a usted es que necesita ser manoseado. ¿Qué es ser manoseado? Que alguien le ponga la mano y vuelvan y le pongan la mano y vuelvan y le pongan la mano. Pero hasta que usted no ponga su corazón en lo que la Escritura dice, usted no va a cambiar. ¿Me están entendiendo el punto? Punto número 2. La Biblia dice que ella es medicina a nuestros huesos. ¿Usted lo cree? Si usted pone atención a la palabra de Dios, ella le traerá sanidad a su vida y a su alma, a su cuerpo. No se les olvide. Predique quien predique, escuche la voz de Dios, porque ella traerá sanidad a su alma y a su cuerpo. Amén. Hoy vamos a estar estudiando un tema muy, pero muy importante, que está como un poquito alejado de nuestras vidas y que hay veces no lo entendemos. Pero primero, colóquese en pie. Y lo invito a que vaya al libro de Romanos, capítulo 7. Ya más o menos identifica de qué vamos a hablar. Versículo 7, 8 y 9. A ver, Romanos capítulo 7, del versículo 7 al 10, para que quede como más clarito. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Tomen asiento, mis hermanos. Nuestro tema en esta mañana, vuelvo y le reitero, es la ley de Dios. La ley de Dios escrita en el corazón del hombre por el soplo del Omnipotente. La ley de Dios que nos lleva... A ver, alguien que me diga cuál es la esencia de la ley. O los tres componentes de la ley. ¿Señor? Sí. Y en boca del Señor me gustaría que miraran Mateo capítulo 23, versículo 23. ¿Mana Sandra lo tiene? Mateo capítulo 23, versículo 23. Amén. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Y dejáis lo más importante de la ley, ¿que es? La justicia, la misericordia y la fe. Esos son los tres complementos de la fe: justicia, misericordia y fe. Esos son los complementos de la ley: justicia, misericordia y fe. Repítalos: justicia, misericordia y fe.
La ley está encerrada en el amor, pero antes de entrar allá quiero que miremos un punto. ¿Por qué basta que nos digan cuáles son nuestros límites para que deseemos estar deambulando en la cerca que nos dijeron? Usted solo puede pasar hasta acá, pero a usted le gusta llegar al límite y seguir dando vueltas por ahí. Y quiero que usted se analice en esta mañana, ¿cuántas veces tenemos que reconocer que basta que nos pongan una norma o una ley y darnos cuenta que hay algo en el interior, en lo más profundo de nosotros, que nos dice, ¿por qué tengo que cumplir eso? Al niño se le dice, no hagas eso. ¿Y qué hace él? Más lo hace. Y eso es algo que nadie nos lo enseñó. ¿O sí se lo enseñaron? Que no tomes eso. ¿Y qué hace el bebé? ¿Por qué? ¿Quién le enseñó? Ya vamos a mirar la ley y la naturaleza pecaminosa en nosotros. Desde niños tendemos de una forma natural a cuestionar la autoridad y particularmente las reglas, las normas. Basta que nos prohíban algo, que precisamente eso que nos prohíben se convierte en el mayor objeto de atracción. Eso no es así. A la jovencita se le dice no a esto, ¿y qué es lo que hace? Más rápido corre. No quiero que me entre al apartamento a nadie. Es lo primero que hace. ¿Por qué? Porque tenemos un mal en el corazón. Vuelvo y le repito, basta que nos prohíban algo, que precisamente eso que nos prohíben se convierte en el mayor objeto de atracción, de interés y de fascinación. Y esta es siempre la tragedia del hombre. Vemos que de una forma clara, una y otra vez se encuentra atraído por el lado oscuro de la vida. Eso es para que usted lo aplique en su alma. Porque viene haciendo cosas que el Señor te dice que no debemos hacer. ¿Por qué? Y pregunta nuestro texto en Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? ¿La ley es pecado? ¿Qué es la ley? Ustedes son cristianos. Tienen que saber qué es la ley. Desafortunadamente, la mayoría de veces que exponemos el Evangelio, jamás exponemos esto. Oye, Jesús te ama. Él quiere salvar tu vida. ¿Verdad? Sí. Y Él quiere bendecir tu casa. ¿También? Sí. Y Él quiere darte salud. ¿Verdad? Sí. Ven a Jesús. No le cierres la puerta de tu corazón. Él es un caballero y golpea. ¿Quieres recibir a Jesús en tu corazón? Bueno, está bien. Repite conmigo esta oración. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Eres salvo. Esa es la exposición de nuestro Evangelio. Pero no del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio del Señor dice, en boca de Juan el Bautista, arrepiéntanse. Vuélvanse de sus malos caminos. El hacha está puesta a la raíz de todo árbol y serán quemados. La predicación de nuestro Señor, ¿qué dice? Arrepiéntanse, porque el reino ha llegado. Qué diferente a la exposición del Evangelio que presentamos. Jesús puede salvar tus hijos. Esto viene muy acorde con lo que venía hablándoles de Naamán en la clase pasada. Naamán tiene que humillarse para poder ver la gloria de Dios. Y este es el punto que nosotros tenemos que entender hoy. ¿Por qué sacamos la ley del mensaje del Evangelio? El Evangelio lo denominamos ¿qué? Buena nueva. ¿Pero qué es buena nueva? Dicen algunos buena noticia. ¿Pero cuál es la buena noticia? Que ha aparecido en la escena ese hombre que tanto se profetizó
en la ley y los profetas, y ha venido a expiar el pecado del mundo. Ha venido a expiar el pecado del hombre. El Señor Jesús no arregla hogares, ¿sabía? Eso lo hacen los chamanes y el indio amazónico, y le devuelve su ser querido y le arregla su situación, entre comillas. El Señor Jesús viene a la vida del hombre a confrontarlo con su pecado, con su miseria. Y para eso está la ley de Dios. ¿Ve qué diferente es la exposición del Evangelio? Ojo, y todos en la palabra, porque esto nos trae bendición y vida. Es la ley pecado porque hay veces no tengo una relación entre la ley y el pecado. Parece ser, como dice el apóstol, porque el apóstol nos va a hablar de una cantidad de cosas. Yo sé que el tiempo no, y en varias clases lo vamos a estar mirando, porque necesito que usted entienda qué es la ley y qué hace la ley con su vida. Aún en la exposición del Evangelio, la ley parece un gran ausente. ¿Ha oído alguien decir, mira, tú tienes un problema con Dios? Y este problema es judicial, porque la ley de Dios está señalando que en tu vida, la ley señala en tu vida caída el pecado. Que eso es lo que dice el apóstol. ¿Cómo vas a necesitar salvación? ¿Salvación de qué? Si tú no entiendes que tienes pecado. Tú necesitas que te arreglen la casa, que te devuelvan el ser querido, que Dios te bendiga en las finanzas. ¿Pero te dijeron del pecado en tu corazón? Jesús es un salvador de pecadores. ¿Cómo vas a vivir en el Evangelio si tú todavía no has reconocido que eres un vil, un sucio, que no mereces nada? ¿Me estás entendiendo? Igual para mí. Nosotros vivimos durante mucho tiempo en una cisterna. ¿Saben lo que es una cisterna, no? Lo que eran antes las letrinas. Y caímos en ese, como diría Spurgeon, estercolero, y salimos untados de estiércol hasta donde más. ¿A qué olemos? A lo peor. Y la única manera de que pueda verdaderamente salir del estercolero, como dice Spurgeon, al trono, es que el Señor me tome y me limpie. Pero para eso debo reconocer que tengo un mal en mi vida, que soy pecador. Jesús es solo Señor de pecadores. Jesús solo limpia pecadores. Los únicos que entran al cielo son pecadores redimidos en la sangre de Cristo. ¿Estamos entendiendo? ¿No tienen calor? Sí, está haciendo como un bochorno. Solo la palabra de Dios nos dice lo que es el pecado. Quiero que vayan a Lucas capítulo 18, versículo 18, porque nosotros hemos convertido la ley de Dios en una norma moral de conducta. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, un hombre principal, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos de Dios sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás. Versículo 21, él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Hasta ahí dejo el texto.
A este joven le enseñaron doctrina. ¿Se saben los 10 mandamientos? Sí. ¿Y los cumple? Sí. Sí. Él no adultera, él no fornica, él no roba, no levanta falso testimonio y cree que en su corazón ama a Dios. Y así hay muchos convencidos en la iglesia. ¿Usted cree que cuando el fariseo se paraba y oraba, él estaba mintiendo cuando decía: Señor, yo oro 3 veces al día, doy mi diezmo, camino en rectitud? ¿Usted cree que él estaba mintiendo? No. Él decía la verdad de lo que para él era su religión, el cumplimiento de los 10 mandamientos. Aquí hay algunos sentados que piensan que porque no se han acostado en un lecho con una mujer no han adulterado. Pero cuando aparece el Señor Jesús dice: ey, 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 no son conductas y no son normas. Porque cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya es acusado como si hubiera tenido el mismo acto. ¿Cuál es el problema? Y es lo que tenemos que entender, porque el hermano quiere vivir en una conducta y en unas obras pensando que así agrada a Dios. Y esto es lo que piensa el joven rico. ¿Y qué le dice el Señor? O sea, ¿qué le está pidiendo? Sí, en cierta manera. Que lo siguiera y que lo dejara todo. ¿Qué le está pidiendo? Que muera, pero ¿qué le está pidiendo? Más o menos. ¿Qué le está pidiendo? ¿Cómo? ¿Cuál es? Que le dé todo su corazón, y esto es lo que pide la ley de Dios. Mi hermano, usted no puede fornicar, no puede adulterar en el acto, pero Dios te está pidiendo es tu corazón. No que andes en una conducta, porque ahí es donde está el problema del fariseo. El fariseo siempre te reclama conducta, siempre te la reclama. Jesús te pide tu corazón. Vende todo lo que tienes. O sea, ¿qué le está diciendo? Dame tu corazón y sígueme. ¿Quería el Señor que él vendiera todo y se lo diera a los pobres? Que él mismo entendiera su condición. ¿Me estoy comunicando? Lo que quiero que entendamos es que la ley del Señor, porque algunos hombres los escucho predicando y no se dan cuenta del pecado que mora en él. El apóstol Pablo dice: el pecado que mora en mí. Volvamos a Romanos capítulo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera: no codiciarás. Y en el caso que veíamos de este joven, el joven dice lo que hay que hacer. Es un candidato estupendo para todas las iglesias. Este muchacho tiene conducta, se porta muy bien y tiene billete. ¿Qué pastor no quiere eso? Pues los de la prosperidad lo aman, pero a nosotros nos toca decirle la verdad. Dígame si no es un buen candidato, es un hombre correcto, califica para el ministerio, marido de una sola mujer, califica. Y aparte de eso tiene modos. Es un candidato para las pastores, pues es rico, sabe doctrina y se la recita al Señor. Y él se la recita. Esto. ¿Cuál es la respuesta del Señor para él? El Señor le dice y le muestra la gran demanda de la ley de Dios. La ley de Dios pide demasiado. ¿Me oyeron? La ley de Dios pide demasiado.
Repítalo, porque no quiero que nunca se le olvide. La ley de Dios, ¿qué pide? Demasiado. Usted no la puede satisfacer. La ley de Dios pide demasiado. Y vamos al caso del hombre rico. Pobre o rico, la codicia nos gobierna. ¿Al pobre lo gobierna la codicia? Claro. Él quiere carro, casa, quiere estar bien, quiere tener su finca, pasear. La codicia. Y el rico, pues también, todos sufrimos del mismo mal. Por eso dice que venido el mandamiento entendí lo que era codicia. Todos se apoyan en la ley, en los actos que no cometen. ¿Quién de ustedes no está feliz porque usted ya no fornica y cree que tiene buena relación con Dios por eso? Ojo, estoy atacando los actos. Alguno dirá, yo ya no adultero, por lo tanto tengo una buena relación con el Señor. ¿Quién te dijo eso? ¿Ahora te estoy mandando a que lo hagas? No, solo estoy haciendo un cuestionamiento. Todos se apoyan en la ley y en los actos que no cometen, como el fariseo. Hay veces nuestra oración es, gracias Señor porque yo ya dejé esto. Y en mi mente creo que porque dejé eso, ya soy muy aceptable delante de Dios. Ya vamos a mirar el punto. La ley no es el hacer o no hacer. La ley exige mucho más que actos. ¿Qué pide? El corazón. A ver, hagamos el dibujito del corazón. Bueno, hagámoslo un poquitico más torneadito. La ley exige toda tu mente, toda tu alma y todo tu corazón. Eso exige la ley. Y tenemos un problema, ya vamos a mirar. Quiero que abran Lucas capítulo 10, versículo 25. Un hermano valiente con voz de guerrero que la lea. Lucas 10, 25. Está bien, hermano Omar, haga. Lean. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Siga leyéndolo, mi hermano. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Amén. El requerimiento de la ley es el todo de nuestra vida. Dios pide todo el corazón. La exigencia de la ley es, ¿qué les dije? Esas son los componentes de la ley. El componente de la ley es justicia, misericordia y fe. Todos en el Antiguo Testamento caminaron por la justicia, misericordia y esperando en fe. Componentes de la ley: justicia, misericordia y fe. Componentes, lo que la componen, lo que lleva adentro: justicia, misericordia y fe. ¿Las demandas de la ley son? No, las demandas, yo les dije, ¿qué era lo que demandaba la ley? La ley demanda algo que yo no puedo cumplir, es demasiado exigente. Por eso el Señor Jesús viene, camina por la ley, bajo la ley, obedece la ley. No voy a entrar en ese punto en esta mañana. Y por eso muere cumpliendo la ley, para deshacer esas obras de las cuales nos llevaban a una maldición. Y por eso cuando usted lee el texto de Romanos capítulo 7, dice que fuimos entregados no al Jesús de la ley, sino al resucitado. Eso dice Romanos capítulo 7, los primeros versículos, que yo sé que usted ya ha leído Romanos y lo entiende. Vuelvo a mi punto. La ley exige mucho más que actos, pide el corazón. El intérprete de la ley, por tentar al Señor, le pregunta, ¿y el Señor qué le dice? ¿Qué dice la ley? Que debemos amar a Dios como
Hermano, ¿usted está cumpliendo eso? Vuelvo y le pregunto, ¿usted está cumpliendo eso? Si no está cumpliendo el requerimiento de la ley, está en pecado. ¿Me lo oyeron? La ley demanda que entregue todo el corazón a Dios, no actos, porque los fariseos se pararon. Voy a darles otra ilustración de lo que significa misericordia, fe y justicia. O justicia, misericordia y fe en el orden que está establecido. Vienen los fariseos son los representantes de la ley. Ellos no se acuestan con mujeres, ellos no hurtan, ellos dicen amar a Dios, ellos caminan en esa rectitud que creen y traen una mujer y la ponen ahí a los pies del Señor y le dicen, sorprendida en adulterio. La ley dice que la debemos apedrear y el Señor Jesús dice, sí, eso dice la ley, porque yo mismo di la orden. ¿Qué hacemos con ella? Entonces el Señor dice, antes de hacer el acto de apedreamiento, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Estos hombres tienen actos. Vuelvo otra vez, estos hombres son correctos ante los ojos de los hombres. Pero viene la presencia del Espíritu del Señor y los redarguye en lo profundo de su alma. ¿Y qué pasa con ellos? Esos hombres que representan la ley se tienen que ir. Y queda la mujer ante el Mesías, ante el dador de la ley. ¿La ley qué contiene? Justicia, misericordia y fe. Ahí está, en el Señor Jesús. ¿Qué hay en el Señor Jesús? Justicia, misericordia y fe. Mira a la mujer ya la sentenció la ley. ¿Quién era la ley? Los fariseos. Ella está en ese momento de angustia y lo mira y el Señor le dice, ¿dónde están los que te condenaban? Señor, se fueron. Y él, que tiene la autoridad de apedrearla, no lo hace. Porque ¿qué hay en él? Justicia, misericordia y fe, que es lo que contiene la ley. ¿Y qué le dice? Vete y no peques más para que cosas peores no te vengan. ¿Puede ver la justicia, la misericordia y la fe en el Señor? Y es importante que entendamos esto. La ley nos va a denunciar el pecado. La ley siempre nos va a denunciar el pecado. Pablo halló esa ley en su corazón. ¿Pablo era adúltero? No. Cuando la Biblia dice, y algunos intérpretes, cuando Pablo dice, pero hallé que el mandamiento que era para vida me causó muerte, todos creen que es que Pablo andaba en unos pecados graves. No. Pablo entendió la esencia de la ley. Pablo no adulteraba, no fornicaba, no robaba. Él entendió la esencia y dijo, ¿cómo va a ser posible que esto que fue puesto para vida me está causando muerte? ¿Estamos entendiendo el texto en esta mañana? Mi gran preocupación es que entendamos la ley, porque si no la entendemos, no podremos ir hacia adelante. Sigan, bienvenidos. Vuelvo otra vez, todos se apoyan en la ley, en los actos que no cometen. Y el predicador se para y dice, hermanos, sigan mi ejemplo, yo no hago esto y yo no hago lo otro. Y ese es el ejemplo que usted sigue. Pero no es lo que la Biblia dice. Volvamos a Romanos capítulo 7. Aquí está esta palabra, conocer. Y dice, pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Pero luego va un poco más profundo y dice, porque tampoco conociera la codicia,
si la ley no dijera no codiciarás. Y quiero detenerme en esa palabrita conocer. Y esta palabra conocer es lo mismo que habla de ese deseo o ese anhelo ardiente. Descubrir con asombro quiénes somos, lo que mueve el corazón. Es el querer, es el desear, la codicia. Un deseo muy fuerte en el corazón, que el mismo Señor Jesús lo dice, que es la misma palabra, cuando Él dice, tengo un deseo muy fuerte de comer la Pascua con ustedes. Es la misma palabra que se utiliza para codicia, pero en el Señor no es un mal, es un deseo muy fuerte. Y la codicia es ese deseo fuerte que tenemos en el corazón. Vuelvo otra vez. Conocer es descubrir con asombro quiénes somos. Lo que mueve el corazón es el querer, desear, pero ardientemente. Eso se conoce como codicia. Buscar nuestro propio bien egoísta. El Señor Jesús no vino a hacer la ley más accesible, sino para cumplirla realmente. Mateo capítulo 5 versículo 17. El Señor no dijo, el que cumple los 10 mandamientos entrará en el reino. No, jamás dijo eso. Porque el único que puede cumplir la ley, ¿quién es? Él. Mire lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 17. Es el sermón del monte. El Señor está trazando la ley. Y como arranca el versículo 3 de Mateo capítulo 5, sino diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y quién es un pobre en espíritu? La persona que reconoce su incapacidad de acercarse a Dios. La persona que reconoce su incapacidad de acercarse a Dios. Pero vamos a nuestro texto, Mateo capítulo 5, versículo 17, que dice, hablando del Señor sobre la ley. ¿Quién lo tiene? Lo lee. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Yo no he venido a abrogar la ley. Ojo, yo no he venido a abrogar la ley. Pero ahora viene un poquito más tremendo. ¿Qué exige la ley? Versículo 20. Léanlo duro. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Correcto. ¿Estos señores son correctos? Sí. El fariseo no anda en los pecados que nosotros andamos. El fariseo no adultera, vuelvo otra vez con los 10 mandamientos. El fariseo no roba. En sus actos, en lo que él hace, él no roba. Él ora. Diezma, lamenta, el comino, el eneldo. Ora en la mañana, ora al mediodía, ora en la noche, ayuna 3 veces por semana. Y él no miente en lo que él dice, no miente la verdad. Él está parado ahí y dice, Señor, usted sabe que yo hago esto. Él no miente, pero no ha entendido la esencia de la ley de Dios. Hay veces decimos por la connotación fariseo, en nuestro contexto fariseo es hipócrita. Pero en el contexto bíblico es una persona perteneciente a un sistema doctrinal. Los fariseos eran personas que pertenecían a ese sistema llamado los fariseos. Y eran hombres, entre comillas, pulcros, rectos. Por eso el Señor en el versículo 20 le dice al pueblo, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y ahorita ya vamos a entender nuestra justicia. Componentes de la ley:
misericordia y fe. Componentes de la ley que están en el Señor Jesús: justicia y fe. No se les olvide nunca, porque es que creemos que la ley es cruel. La ley de Dios es cruel. La ley no da salida, la ley no perdona. Pero acabamos de ver en la escena del Señor Jesucristo que dejó ir libre a la adúltera. O sea que la ley no es tan rígida como la mente del hombre lo piensa, pero la ley sí tiene unas demandas que el hombre no puede cumplir. ¿Entendido? Para cuando usted vaya a exponer de la ley, no la tome como tan superficialmente, o como el predicador dice: no, el Señor ya abolió la ley, Él ya la cumplió. Falso. Cristo Jesús es el cumplimiento de la ley. El Señor Jesús no vino a hacer más accesible la ley. Acabamos de ver, su justicia, su rectitud tiene que ser mayor de la de los fariseos. Si tu justicia no es perfecta, no entrarás. Versículo 21. Y comienza el Señor a hablar sobre la ira. Sigue adelante, habla sobre el adulterio. En el versículo 27. Y así sigue el Señor de su exposición de la ley. El 21 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero hermosas palabras del Señor. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de haberlo matado. Porque la ley no se basa en tomar un cuchillo y matar a la persona. La ley se basa en las intenciones del corazón del hombre. Es espiritual, correcto. La ley se basa en las intenciones del corazón del hombre. Por eso la ley demanda que el hombre debe entregar su corazón al Señor. Su corazón le debe adoración a su Señor. Esas son las demandas de la ley. Sigamos un poquito más adelante. Ya les voy a resumir todo. El pecado no puede ser erradicado de la vida del cristiano. Qué difícil, ¿no? Porque en tu corazón caminará todos los días de tu vida el orgullo y la codicia. Y el apóstol Pablo en su disertación en 2 Corintios capítulo 12 dice: conozco un hombre, en el cuerpo no lo sé, fue traspuesto, donde escuchó cosas inefables, dice: pero no me gloriaré en las revelaciones, porque el Señor me dio un aguijón y el Señor me dijo: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en la debilidad del hombre. Hermanos que tienen ese cassette de perfectos, desmóntelo. Hermano que cree que porque no está haciendo ciertas cosas eres aceptable delante de Dios, falso. Hermano, pero nos está empujando al pecado. Yo ya he renunciado a esto y hoy me dice que ¿qué? Ya vamos a mirar, porque tenemos que entrar por la puerta que el Señor dijo. El pecado no puede ser erradicado de la vida del cristiano, está en nuestros pensamientos y corazón. ¿Has visto las intenciones tuyas? Cuando te llevan la contraria, ¿cuáles son tus intenciones así no las hables? Como las del diablo: matar, robar y destruir, acabar con todo. Yo solo quiero que mire su corazón. Si ha de sentenciarte alguien en esta mañana, en la palabra, mira tu corazón. Si estás en un negocio, ¿la envidia no te toca? ¿La zozobra, la desconfianza, los celos, la incredulidad, la codicia, la avaricia? Me es más importante hacer estas cosas que estas otras. Quiero que mire el pecado en su corazón. Está en una intención, no en las cosas que usted hace. A ver, siempre lo hemos dicho, los actos que cometes solo hablan del mal que hay en tu corazón. ¿Estamos? ¿No les parece? Así es. Los actos que tú cometes solo hablan del mal en tu corazón. Nuestros pasos nos conducen donde nuestro corazón ya estuvo.
El hombre que cae en adulterio tiene un corazón adúltero, por lo tanto es un pecador consumado delante de Dios. Tú ya no caes en fornicación, en el hecho, pero en el corazón está. Lo piensas, lo concibes, lo deseas, pero luego oras. Pero ahí está, el mal sigue estando ahí. El pecado no puede ser erradicado en la vida del cristiano. Está en nuestros pensamientos y corazón, por eso estamos lejos de cumplir la ley de Dios. Tenemos un problema y debemos entender la gravedad de ello. Dice el apóstol Juan, hijitos, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué más dice el texto? ¿Cuál es la justicia que tú vas a presentar delante de Dios? Si delante del Señor en tu mente tú eres acusado, tu conciencia grita tu pecado. Óigame, hermanos, no acepto conductismo en la iglesia. Y a mayoría de creyentes formados en diferentes iglesias se les enseñó a ponerse en una armadura como la de Saúl, que se la coloca David para que vaya al campo de batalla. Conductismo no. Obras nacidas de un corazón regenerado, sí. El hermano exige, camina así, haz esto. Es que el creyente no debe hacer esto. Muy bien, ¿y tú? Porque somos ávidos en decirle, hermano Martínez, no se hace así. ¿Y yo? Porque somos jueces de la ley. Juzgamos sin piedad. ¿Le estoy diciendo que vive en su pecado? Grave, yo no estoy diciendo eso. Le estoy diciendo es su incapacidad de acercarse a Dios. Porque a veces en nuestros cultos de adoración entramos con nuestros pies embarrados a la alfombra limpia del Señor. Y no entendemos cómo es que tenemos que entrar. La justicia que presentarás delante de Dios es una persona preciosa, el Señor Jesucristo. Él es mi justicia. Porque es mi justicia. Examínenlo. Él caminó rectamente y aún murió y resucitó. Y en Él no se halló pecado. Y Él es mi justicia. Pero ¿cómo va a ser mi justicia? Me devuelvo otra vez a la ley y los profetas. Cuando cometía pecado delante del Señor, el Señor un día dijo, me traerás un cordero y lo presentarás. Y yo llego y traigo el cordero delante del Señor, y el animalito es un animalito limpio. Él no ha cometido nada. Y tengo que decirle al sacerdote, tómalo y mátalo. ¿Por qué? Me pregunta el sacerdote. Porque yo merezco morir, pero Él va a morir por mí. Ese cordero va a morir por mí, porque así lo dice el Señor. Y Él va a tener misericordia de mí, mi Señor, y no me va a cortar la vida, sino que por medio de ese sacrificio voy entendiendo que tengo un mal dentro de mi corazón, y solo con Él el Señor acepta. Cuando viene el Señor Jesucristo, que es lo que tú debes entender, tú pones las manos sobre ese cordero y dices, mátenlo, mátenlo. Y ahí está en tu boca diciendo, mátenlo, por favor. ¿Pero por qué? Porque Él es el único que me puede limpiar. ¿Estamos entendiendo? ¿Está claro? Él es su justicia. ¿Por qué justicia? Porque es más recto que los fariseos. ¿Por qué es más recto que los fariseos? Porque Él nunca adulteró ni en pensamiento, ni en intención, ni en lecho. Porque todas las obras que hizo las hizo con justicia, con misericordia y con fe. Porque en Él no se halla ningún mal. Por eso tengo que poner las manos en el cordero y decir que la sangre del cordero sea derramada y mi Señor tenga misericordia de mí, porque yo no muero, pero muere Él en mi lugar. Esa es su justicia. Esa es la verdadera exposición del Evangelio. Por eso cuando te presentas delante de Dios, no vas con tus propias manos, vas con la ofrenda ya establecida por Dios Padre. ¿Quién es? Jesús.
Él es la entrada verdadera a la comunión con Dios. Él es el sello, Él es la perfección, Él es tu justicia, Él es tu ley, Él es tu amor, Él es la gracia, Él es todo. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él. Y decimos, a Él sea la gloria. ¿Cierto? Y qué bonito es cuando lo cantamos con entendimiento. Jesús murió por mí y por ti. Y tú eres culpable de su muerte. ¿Estamos? Todavía no nos vemos pecadores. Todavía tú crees que tienes una cuota dentro del corazón que por eso Dios te acepta. Abominable. No hay nada en ti ni en mí. Somos hombres sucios, manchados por el pecado, que tenemos que poner las manos sobre el Cordero y decir, muera el Cordero Santo, para que pueda limpiar mi pecado, porque acepto su justicia, porque no puedo entrar. No puedo entrar. Y si alguien se parará en la puerta del cielo figurativamente y te dirá, hey, ven, entra, porque tú creíste en lo que yo hice por ti, será él mismo de su propia boca. Veíamos el Salmo hoy. Y este hombre se debate, pero Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en mi corazón? No veo tu misericordia. Eso la ley lo está sentenciando. Pero si sigue el Salmo hacia adelante, el otro lo va a entender. Y es importante entender lo que el Señor ha hecho por nosotros. No es tu justicia, no son tus obras. Ahora, en el caminar con el Señor, tú entenderás que tú le debes tu vida a alguien. Amén. Y por lo tanto, ¿caminarás por la senda del adulterio? Te llamaron a nueva vida, pero ya no adulterio del hecho, sino de intención de corazón. Señor, límpiame, límpiame, esto no tiene por qué estar. Y aunque veo eso, volvamos con Pablo a Romanos capítulo 7, para que entendamos lo que dice Romanos, que pues diremos la ley es pecado. ¿Pero por qué decimos que la ley es pecado? Porque ella me está sentenciando a cada momento. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿Pero qué fue lo que pasó, Pablo? Fue que el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. ¿A qué se refiere Pablo con esto? A que mientras el inconverso anda sin Dios, el pecado para él está muerto, él no está en pecado. ¿Sabe quiénes sí se consideran pecadores? Nosotros. Por la ley. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Vaya, pregúntele al impío si él es pecador. No. Porque aparentemente tiene, mire lo que dice el texto. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Muerto no porque esté en inexistencia, sino porque no tocan las fibras. ¿Quién toca las fibras del corazón del hombre? La ley de Dios. Dice, mas el pecado, versículo 9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y me mató. ¿Sí están entendiendo el texto? Porque hay veces parece un poco complicado, pero no es complicado. Mientras una persona anda entenebrecida en su mente, no es pecadora. Cuando una persona entra a la iglesia a conocer la Biblia y a conocer del Señor, comienza a entender que fue un pecador redimido por la sangre de Cristo. Ya dejas de estar diciendo, yo no tuve culpa en la muerte del Señor. Si no tienes la culpa, tú eres una persona que no tienes pecado. Apártate de Cristo. Todos cometimos pecado y nuestros pecados los llevaron a la cruz del Calvario. ¿Eres culpable? Sí. ¿Pero eres perdonado? También. Ese es el glorioso evangelio. Muy diferente a esa copia barata que venden. Que muchos hombres y mujeres andan por la vida creyendo que porque yo no me meto en chismes,
Y yo ya no miro a la mujer del prójimo, pero no ve la intención de su corazón, cree que está perfecto con Dios. Es tan perfecto que por esas 2, 3 cositas que dejó de hacer, el cielo tiene que abrirle las puertas. Y mi Señor desdibujado por esa sucia doctrina de los hombres. Pero cuando tú entiendes que Jesús murió, decía alguien, ¿qué hay hecho en el cielo? ¿Qué hay en el cielo hecho por las manos de los hombres? Las heridas de nuestro Señor. Las heridas. Y las heridas en las manos de Él y en su costado hablan de nuestra redención. ¿Ya entiendes por qué vas a entrar? Porque reconoces que eres un hombre incapaz de acercarte a Dios, porque las demandas de Dios son muy grandes, pero solo una persona las cumplió. Y esa persona santa, pura y sin mancha fue necesaria llevarla que derramara su sangre para que nos limpie de todo pecado y de toda maldad. ¿Ahora sí entiendes cómo entras? ¿Lo entendiste o no lo entendiste? No se basa en una oración, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. No. Se basa en una convicción del corazón y en tu mente, y ahí es donde comienzas automáticamente a amar a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Si persistimos en el pecado, es porque todavía no has entendido. ¿A qué me refiero a persistir en el pecado? El pecado mora en mí, pero el persistir en ciertas cosas es no entender la nueva naturaleza que tengo en el Señor, y hay que pedirle al Señor. ¿El pecado se quitará de tu vida? No, hasta cuando seamos transformados. Porque eso a través de la ley va a venir a ser el ayo que me conduce todos los días ante el Señor. Vuelvo otra vez, la justicia que presentas delante de Dios es la justicia de Cristo. Eso lo encuentras en Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5 y Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 nos dice, si pues aceptaste a Cristo en tu corazón, habéis muerto con Él. Y como habéis muerto con Él, habéis resucitado con Él. Por eso en el capítulo 7 nos dice que nos ha llevado a esas nupcias, no con el Cristo de la ley viviente, sino con el Cristo muerto y resucitado, para que ya no seamos de la ley, sino que seamos de aquel que resucitó. Me gusta cuando hablo la palabra del Señor en su esencia, porque así veo qué tal comunión tuviste con el Señor en esta semana. Porque no importan tus debilidades, yo te lo he dicho siempre, sino es tu relación con tu Señor y lo que Él habla en su bendita y santa palabra. Pero no me entra, no entiendo. O sea, ¿que puedo seguir en el pecado? ¿Yo dije eso en esta mañana? No. Pero es que no lo dio a entender. No. Le estoy diciendo cuál es el medio que Dios ha utilizado para que nuestra justicia en la misericordia se manifieste en fe. 3 componentes de mi Señor, que es la ley: justicia, misericordia y fe. Siempre que mire la ley, mírala así. No la traces de una manera muy severa. No la traces. Por eso los fariseos pensaban, y eso es algo pecaminoso, que había que guardar el día sábado. Y aún los cristianos, y que están escuchándome, que lo oyen por YouTube, que están diciéndole a sus iglesias que hay que guardar un Shabbat para el Señor, están muy equivocados, porque no se basa en actos. Porque es que hay un sector de la iglesia que dice que debemos guardar el Shabbat, pero perdimos la esencia de la ley, que es espiritual. ¿Te estoy diciendo que no tengas un día para el Señor? No. Pero te estoy diciendo que no impongas una normatividad para hacerle creer al creyente que va muy bien, cuando la ley es espiritual y tiene que tocar mi corazón. ¿Qué había en el corazón de mi Señor y de su Señor? Sí, aparte de justicia, misericordia y fe, en el corazón del Señor Jesús lo único que tú puedes ver es que Él quiere cumplir la voluntad de Dios. Oye,
¿Jesús ama a Dios? Te lo pregunto. ¿Tú qué dirías? ¿Pero por qué me dices que sí? Correcto. Por eso podemos escrutar al Señor, mirarlo. Él todo lo quería hacer en función del Padre porque amaba al Padre. En la noche hablaba con el Padre, en la mañana hablaba con el Padre. Yo no les digo nada que no proviene de la palabra del Señor. Yo todo lo que les digo viene de mi Padre. Todo es de mi Padre. Él solo andaba en función de su Padre, en pleno amor. Por eso es nuestra justicia. El corazón de Cristo está en el corazón de Él, solo cumplir la voluntad de Dios. Por eso necesitamos tan hermoso Salvador. Y te invito a que releas los capítulos anteriores de Romanos. El único que tiene obediencia perfecta, ¿quién es? El Señor Jesús. No tratemos de hurtar su gloria. El simple hecho de que el Señor te haya dado convicción, ¿con qué limpiará el hombre su camino? Y meditarás en ella de día y de noche. ¿Quieres ser limpio? Medita en la palabra. Medita. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. A ver, en nuestra época, linterna es a mis pies tu palabra por este camino de oscuridad. Lámpara, recuerden que en esa época no había luz de esta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vuelvo otra vez los 3 consejos. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar la palabra. ¿Cómo la guardo? Meditarás en ella de día y de noche. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Darás tu fruto en tu tiempo y tu hoja no caerá. Eso está escrito para nuestra edificación. Hablábamos que días con un pastor sobre el depósito. Y aquí lo hemos hablado también. Cómo mi corazón es un depósito donde guardo la palabra y ella surte el efecto que tiene que surtir. Deja de estar pensando en no adulterar. No debo adulterar. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué cosas no tengo que hacer? Deja de pensar en eso. Ya, suéltate de eso. Comienza a meditar en la palabra del Señor y te lo digo, poco a poco comienza a irse todo eso y tus deseos a ser sujetados por la autoridad de la palabra. Porque como comenzaba la ilustración en esta mañana, siempre que nos ponen límites queremos recorrer. Todo lo prohibido es lo más. No adulterarás. Ya, pum, apetecido. No, hermano, no. Sí. Pero si meditas en la palabra del Señor, sin estar mirando restricciones, sino estar en comunión con Dios, muy fácilmente vas a ir saliendo de todo. Por eso mi invitación en esta mañana es a que abramos los ojos bien. Dios te pide tu corazón, no solo palabras y actos. No nos creamos más rectos que otros. Dios nos ha pedido toda nuestra vida y no tus buenas obras. ¿Me entendieron? Dios no te está pidiendo buenas obras, ¿te está pidiendo qué? Toda tu vida. Y en ese camino es donde venimos. A veces me parece tan bonito lo que cantamos, pero hasta ahí, me parece tan bonito. Es necesario que yo mengüe para que crezcas tú. ¿Te puso cuidado? Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Te entrego mi voluntad solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo lo que tengo es tuyo. ¿Ve que suena muy bonito? Pero en la práctica, cuando el Señor entra y dice, yo quiero tu corazón,
Y tú me dijiste que tu corazón es mío. Por lo tanto entramos por el valle del quebrantamiento. Ahí ya no. Vamos a cantar con sabiduría y seguimos cantando el mismo himno. Y cuando estés por el valle del sufrimiento y del quebrantamiento, gracias Señor porque estás obrando tu perfecta voluntad. No teman rendirse a las manos del Señor. Hay una ilustración de un hombre que estaba en una montaña en los Alpes y se resbaló y se fue por entre la nieve y en un momento llegó y alcanzó a quedarse colgado de un árbol y comenzó a gritar: ayúdenme, 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 y nadie lo oía. Y así pasó por 10 minutos y ya se le estaban encalambrando los brazos cuando llegó y dijo: ayúdenme, y oyó una voz que le dijo: aquí estoy, yo te voy a ayudar. Y le dijo: ¿qué debo hacer? Le dijo: suéltate. ¿Quién eres? Dios. Suéltate. Y él comenzó a gritar: no hay alguien más que me ayude, no hay alguien más que me ayude. Y cuenta la ilustración que el hombre quedó colgado del árbol muerto por el helaje y estaba a medio metro del piso. Pero por no obedecer la voz del Señor, murió. Es una ilustración. Pero es la verdad de muchos de nosotros que pensamos que si le rendimos la vida a Dios, Dios nos va a hacer la vida de cuadritos. Qué mal concepto tienes de Dios. La mayoría de cristianos, cuando uno les dice vamos a pasar por dificultades, les da miedo. A ver, ¿cuántos quieren victoria? Pero la victoria, ¿cómo se gana? Con una batalla. ¿Cuántos heredan la bendición? Se hereda por medio de la fe y las promesas. ¿Cuál es el miedo? Más miedo da usted todos los días tener que ir a enfrentarse a esa selva de concreto para ganarse el pan diario, donde hay leones, chacales, bestias que se le atraviesan, quieren quitarle la vida, lo odian, lo detestan. Eso sí es tenaz. Pero rendirle su vida al Señor para ganar una batalla, no deje que la incredulidad le gane. No deje eso. ¿El Señor quiere el bien para tu vida? Sí, sí. Y si no, no estaríamos disfrutando hoy de lo que el día de mañana nos tienen preparado, que es la eternidad con Él. Ya nos hubiera mandado un castigo. Pero esta preparación, ¿para qué es? Hacia la vida eterna. Y aunque la vida eterna la disfrutamos acá, ¿no? Pero es una ilustración que le doy a su mente para que no tenga temor. Yo tengo que decirle las cosas. Yo tengo que decírselas. Porque un mal paso lo da usted en la vida, ¿cierto, hermana Mayra? Un mal paso lo damos y nos puede costar la vida. Pero el Señor dice: no, todavía no. A cualquier momento. Y es importante entenderlo. Es importante entender que Dios está con nosotros para ayudarnos, para bendecirnos. Tengo que enseñarte el camino del sufrimiento para cuando Dios te dé las riquezas que tiene que darte, no te olvides del sufrimiento de tu hermano. Y no te pares en ese orgullo abominable de decir: es que Dios me bendijo, fue a mí. Eres el más digno de ir al infierno. Porque lo que el Señor nos da es para bendecirnos, para ayudarnos. ¿Estamos? Ojo, nuestro corazón nos engaña y nuestra mente nos engaña. Por eso necesitamos todos los días ir a la palabra del Señor. Pongámonos en pie. Si usted tiene algo que agradecerle al Señor, hágalo. Si no tiene nada que agradecerle, pues quédese sentadito. Pero yo creo que lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros es hacer que nuestra justicia sea mayor que la de los fariseos. Hasta ahora comenzamos a tocar un puntico de la ley. Después vamos a ver cómo la ley comienza a mostrar el pecado en mi vida más detalladamente. Nuestra vida y nuestro corazón rendida al Señor. Como dijo un día John Knox cuando estaba en el lecho de muerte. Y eso es real. Él dijo: Satanás me está engañando diciéndome que yo voy a entrar al reino de mi Señor por lo que yo hice por Él. Pero el Señor lo reprenda, porque yo entro al reino de mi Señor es por lo que Él hizo por mí. ¿Estamos?